Bueno, Manuel Antonio, tenemos geografía que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? La hidrografía de Córdoba. La hidrografía de Córdoba, es decir, la parte de los ríos que tenemos en el territorio provincial. Fundamentalmente para conocer cuáles son los nombres y dónde están ubicados los ríos más importantes que nos ha señalado la señor Mechi como la señor Vicky. El tema de cómo se van identificando los ríos, acá tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Río primero. ¿Y este? Río segundo. Río tercero. Río cuarto. Río quinto. ¿Ves? Que dice que acá cuando llegaron los españoles, que llegan al territorio de la provincia de Córdoba, a medida que se iban cruzando con los ríos, los iban llamando. Entonces primero se cruzaron con este, río primero, río segundo, río tercero, río cuarto, río quinto. Que esa parte a la señora Mechi le parecía muy importante que nosotros la tuviéramos en cuenta, porque cada uno de estos ríos que acabas de nombrar tienen los nombres que le habían dado los pueblos originarios, los nativos, los que ya estaban antes de la llegada de los españoles. Días atrás, en lengua, que estamos viendo los textos poéticos, habíamos estudiado una poesía. ¿Cómo se llamaba esa poesía? Río Suquía. El romance del río Suquía. En el romance del río Suquía, ¿qué decía el río? Yo me llamo Suquía, este nombre me quitaron, que de nuevo me lo den, que así quiero ser llamado. Mira cómo te acordás, muy bien. Bueno, acá cuenta la historia que un niño que estaba en la escuela hace muchos años atrás, en Villa María, donde nosotros sabemos viajar siempre antes de la pandemia, sí. En Villa María había un niño que podría ser vos o cualquier otro niño, que se llamaba Daniel Bairre, y la seño, de la misma manera que nos dio a nosotros la seño Mechi y el romance del río Suquía, se lo leyó en la escuela. Y ese niño se quedó pensando de que el río lloraba, porque el río hablaba, era como una persona en esa poesía, en ese texto poético. ¿Eso cómo se llama? Personificación. ¿Cómo se llama eso? Personificación. Claro, no es una metáfora, es personificación. Dice que Daniel Bairre se conmovió muchísimo de que el río llorara. ¿Cuál sería el río Suquía? El río primero. En ese texto poético, que es de Arturo de Capdevila, ¿qué pasa? Ahí el río llora, ahí el río estaba triste, porque el río no quería llamarse río primero, sino que quería llamarse como era su nombre originario, río Suquía. Y dice, así se llamaba. Claro. Entonces dice que cuando este niño creció, se dedicó a la política, estuvo en un partido de Villa María, la Unión Cívica Radical, llegó a ser senador y elaboró un proyecto. Y con ese proyecto le devolvió los nombres originales a los 5 ríos que acabamos de nombrar. ¿Y ahora este se llama Suquía? Suquía o Río Primero. Y en esa ley, que es una ley provincial que se aprobó el 11 de junio, me acuerdo bien la fecha de mi cumpleaños, pero el año 1984, se aprobó una ley. Para poder hacer esta ley, él investigó un montón, para poder saber cómo eran los nombres originales, porque él sabía que quería llamarse Suquía, pero no sabía de otros. El río primero o Suquía, como ya lo sabemos por el texto poético. El segundo, el río segundo o Sanaés. El río tercero, que es muy conocido por nosotros acá que vivimos en Hernando, que es el río tercero o río Calamuchita. El río cuarto o Chocancharaba. ¿Y para qué eso? Porque ahí hay otros ríos. Y el río quinto o Popopis. Esos eran los nombres originales que le habían puesto los nativos de Córdoba. Daniel Bairre investigó un montón, buscó bibliografía, le preguntó a un montón de gente para poder saber cómo se llamaban estos ríos. ¿Esta es la laguna de qué? La laguna Mar Chiquita. Muy bien, la laguna Mar Chiquita la hemos pintado. ¿Ese? Sí. Río Dulce. ¿Cómo? Ese río dulce, rojo. Muy bien, acá lo pintamos un poquito rojo, después yo te voy a preguntar distinto, así ya podemos acercar un poquito con el tema de la cámara.
de cuáles son los ríos. Bueno, Manuel Antonio, a ver, Manuel Antonio, estamos aquí con el mapa de Córdoba. ¿Quién hizo ese mapa? Vos. Bueno, ¿te gusta cómo quedó? Sí. Lo hicimos así a pulso para poder explicar y para que la seño también pueda entender. O sea que quedó más o menos, porque tratamos de copiarlo a pulso. O sea, no es exacto, pero bueno, como para poder entender. Anita, por favor, ubícate ahí, sentate. Vamos a comenzar a explicar, Manuel Antonio. Primero, mira para acá y saluda a la seño primero. La señor Vicky. ¿Dónde está la laguna de Mar Chiquita? La laguna. De Mar Chiquita. Muy bien. Río Dulce. Ese rojo. A ver, para que voy a acercar un poquito, para que se vea cuál es el río Dulce. Ese. Segundo. ¿Río Segundo? No. Segundo que estoy acercando la cámara. Quiero que me digas cuál es Río Cruz del Eje. Ese de azul. Río Cruz del Eje, muy bien. Después tenemos que saber cómo se llama el río Saladillo. Río Saladillo. Ese azul. Sí, después, muy bien, tenemos Bañado del Saladillo. Ese celeste. Muy bien, que lo tenemos ahí marcadito. ¿Cuál es el río Primero Suquía? El verde. Muy bien. Después tenemos, como ya explicamos, el río Segundo o Sanaes. Vamos ahora con el río Tercero, Calamuchita. El lila. Y el río Segundo era el azul. Bueno, no importa el color, lo importante es que esté bien identificado. El río Cuarto, Chocancharaba. El rojo. Muy bien. Y el río Quinto, El Popopis. lila. Muy bien. Bueno, después tenemos los embalses, que los embalses son muy importantes también por el significado que tienen. Nosotros conocemos uno cuando vamos para el lado de Río Tercero, cuando vamos para las sierras de Córdoba en las vacaciones, siempre nos detenemos en el embalse y ahí tenemos un mirador donde siempre vamos a sacarnos una foto. Ese cuando veníamos de vacaciones. Sí, siempre nos paramos a sacarnos la foto en el mirador. Donde yo creí que era el mar. Claro, porque es muy clarito. Ahí es el mirador en el embalse. Bueno, vamos a marcar ahora el embalse a Río Tercero. Para empezar, que sería ahí donde vamos nosotros, está el embalse a Río Tercero. Sí, está ahí. Un poquito más allá. Ahí está el embalse a Río Tercero. Después tenemos el embalse Cruz del Eje. ¿Cuál es el embalse de Cruz del Eje? Claro, que está ahí cerquita de donde está el río Cruz del Eje. El embalse Medina Allende. ¿Cuál es el embalse Medina Allende? Ahí está, que estaría en el río Segundo, en una de esas, ahí. Después tenemos que marcar embalse Los Molinos. ¿Dónde está el embalse Los Molinos? El embalse Los Molinos que está ahí en la parte del río Segundo. Bueno, muy bien. ¿Qué es esto que estamos estudiando? ¿Cómo se llama todo esto? Hidrografía de Córdoba. Claro, ¿qué significa hidrografía de Córdoba? Los ríos de Córdoba. Muy bien.